Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Como vengo en camino y vengo trabajando, bueno, no vengo trabajando, me he dicho, vengo a mi trabajo, entonces, una disculpa, me mandan por ahí algunos mensajitos y eh, no alcanzo a contestarlos rápido, como por ejemplo, el señor Alfredo. Sí, aquí estamos, muy bien. Entonces, no alcanzo a contestarlo, señora Guadalupe, perdón, mi correo pero ya está conectada, señora Guadalupe. Muy bien, vamos a Sí, comenzar. muchas gracias. Perfecto. Entonces, una disculpa a todos en general por no contestar rápido, pero vengo a veces manejando y ustedes saben que es complicado luego eso de las fotomultas y cuánta cosa, entonces, bueno, Baruch Hashem. Muy buenas preguntas y muy buena dinámica que se está dando en el grupo de WhatsApp, con la ayuda del creador y con la ayuda de todos ustedes, a los cuales les agradezco mucho su participación, ya que para mí es bonito, al menos tengo que decirlo, es bonito que podamos tener esa cercanía, esa convivencia y juntos podamos ir creciendo y sobre todo, bienvenido José Alejandro, y sobre todo que tengamos esa guía rabínica, ¿no? Que tengamos esa ilustración, como siempre, del rabino Ariel Groisman, que oportunamente nos contesta nuestras dudas, inquietudes y demás. Hay muy buenas publicaciones, hay muy buenos, por ahí nos comparten enseñanzas y demás, entonces yo les agradezco bastante. Y claro que sí, de eso se trata, de ser esta gran comunidad no ágida. Algunos en proceso de conversión y intentando o practicando las mismas para que cuando del cielo nos permitan hacer una conversión al judaísmo, en el lugar donde estemos podamos ser unos Bene Israel auténticos, practicantes de las mismas, siempre con la ayuda y de la mano de los rabinos que nos ayudan, nos orientan, y que aprovecho esta oportunidad para agradecer públicamente a todos los rabinos que nos han apoyado y nos han respaldado en cuanto a enseñanza, orientación, dedicación. La verdad que de todos los rabinos que conozco, absolutamente de todos, sin excluir a ninguno, todos se han portado muy bonito y muy lindo, creo que conmigo y con todos. Entonces, yo quisiera aprovechar este espacio también para decirle a nuestros amigos que buscan el conocimiento de la Torá y que buscan crecer más en enseñanza, no se desanimen, siempre hay una esperanza y siempre hay una oportunidad. Detrás de todo esfuerzo hay una gran recompensa y entendemos a los rabinos de nuestro país, México, de la comunidad judía de México, que a veces por tantas ocupaciones que tienen ya en sí con las comunidades judías internas, pues a veces no queda tiempo para atender a más personas, entonces es complicado a veces poder tener una entrevista, una consulta o algo, una cita, una cercanía, pero créanme, en mi experiencia les comparto las veces que yo me he acercado a cualquier rabino, sin menospreciar a ninguno, sin excluir a ninguno, absolutamente todos nos han recibido muy bonito, nos han atendido, y aprovecho también para comentarles el próximo 20 de Tebet, 5778, que en el calendario gregoriano, el calendario común, corresponde al 7 de enero del 2018, ya iniciando el año secular. Vamos a tener la visita en México del rabino Ariel Groisman. En la Ciudad de México va a estar el rabino dando un seminario completito todo el día, domingo 7 de enero, domingo 20 de Tebet, 5778, va a estar en la Ciudad de México dictando un seminario para todos nuestros amigos noágidas y obviamente para aquellos también que apenas empiezan el conocimiento de las mismas, para nuestros amigos también judíos o que están en proceso de conversión. Claro que sí, siempre es bueno aprender y más de la enseñanza rabínica, más de lo que nos comparten, porque luego existen algunas confusiones. Aunque nosotros quizás gustemos más del conocimiento de la Torah como mitzvot o queramos ser judíos, cosas de esas, siempre tenemos familia y amigos en el trabajo, en la calle, en la misma casa, en la familia. Tengo muchos amigos que gustan del conocimiento de la Torah, estudian Torah, pero sus amigos o su papá, o su mamá, su esposo, su esposa a veces no han compartido
conocemos Torah y a veces conocemos Torah ya cuando estamos en medio de una sociedad no judía y que no conoce la Torah, que no tiene el conocimiento de Hashem. Entonces, es difícil a veces explicarles a ellos, o incluso me han comentado amigos que, oye, ¿cómo le hago? Mira, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, mi esposa no estudian Torah, entonces si ellos no hacen mandamientos, ellos, ¿qué pasa con ellos? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. A cada uno de nosotros nos llegan, nos despierta el alma la Torah en su momento propicio, en su momento adecuado. No hay que apresurar nada, ni tampoco preocuparnos, ni tampoco juzgar a los demás. Y el tema no ágida es la base fundamental de todas las naciones, de todas las personas de la humanidad, para que podamos cumplir la voluntad divina, aquello que siempre buscamos cumplir, que es la voluntad de Dios, la voluntad divina. Siempre las leyes no ágidas es lo fundamental, es lo básico. Por ahí les compartía un extracto del Talmud, de la Gemara, que pregunta, ¿por qué sufren los conversos? Y precisamente responde y dice, porque no cumplieron sus 7 leyes no ágidas antes de convertirse. Entonces, detrás de estas pequeñas palabras, podemos leer en la Gemara o en el Talmud, respecto a las leyes de la conversión, hay una gran enseñanza y una gran explicación. Obviamente, la Gemara y el Talmud no es para leerse, es para estudiarse. Y más que estudiarse, como ahorita lo vamos a ver en el tema de hoy, que es continuación de la semana pasada, del tema de la Biblia, vamos a ver la Torah oral, Torah Shebe'al Peh, que es la Torah oral, o la explicación de la Torah escrita. Entonces, es ahí donde se explican muchas cosas, aprendemos más, se nos esclarece el panorama, se nos abre una visión bien bonita, y podemos nosotros, por medio de las leyes no ágidas, hablar a nuestras familias, hablar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, etcétera, de la voluntad divina, que son las leyes no ágidas para todo no judío. Es por eso que le estamos echando muchas ganas a este proyecto Emuná para las Naciones, de difundir las leyes no ágidas, de difundir el conocimiento de la Torah, de poder orientarlos en lo poquito que un servidor y los rabinos, obviamente ellos más que yo, podemos compartir con ustedes y orientarlos. Hay muchas preguntas al respecto. Hicieron una pregunta muy bonita acerca del ¿cómo se llama? Control de natalidad, creo que sí le llamamos. Si una ágida puede usar algunos métodos o control natal. Más adelante lo vamos a ver, también las leyes no ágidas, al menos donde yo estudié del Instituto Benay Noach, de la Yeshiva Pirkei Shoshanim, habla muy claro de ello y hay alajá establecida para el no ágida. No quisiera ahondar o dar una respuesta de sí o no, o leve o una respuesta simple. Como bien lo escuchamos del rabino Ariel Groisman, cada explicación y cada estudio de las leyes no ágidas requiere un profundo análisis, explicación y comprensión del tema para que podamos entenderlo y aplicarlo correctamente. Si no, podemos crear alguna confusión, que es lo que no queremos confundir a las personas ni a la gente, y puede darse el caso en que cada caso, cada pregunta, cada consulta respecto a las leyes no ágidas deba de ser específico. No a todos nos corresponde igual o nos correspondería en cierto momento. No todos estamos casados, no todos somos solteros, no todos tenemos hijos, no todos vivimos con papá, mamá, no todos tenemos problemas o venimos de una sociedad de divorcio. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales es mejor siempre consultar puntualmente a un rabino, y en esta ocasión ustedes tienen ya en el grupo de WhatsApp el contacto del rabino Ariel Groisman. Él da cursos, él atiende, tiene toda una dedicación e historia a través ya de 2 décadas, un poquito más de 2 décadas, difundiendo el conocimiento de las leyes no ágidas, y un gran trabajo que ha hecho el rabino, al cual lo reconocemos, y Baruch Hashem, que haya muchos rabinos en el mundo como el rabino Ariel Groisman, y pues bueno, yo estoy súper contento, feliz con todos ustedes, feliz con mi vida, con mi familia que apoya a la comunidad y demás, con mi rabino, el rabino Naftali Espinosa también desde Israel, siempre nos ha apoyado y nos anima siempre, nos insta a estudiar, a siempre analizar, ser críticos, a aceptar una respuesta, pero analizarla, etcétera, a no ser, como lo decimos, un poco grilleros o hacer polémica de esas cosas. La verdad, yo no soy muy así. Me gusta la polémica, pero en determinados casos, no siempre, no es mi gusto preferible, ¿no? Siempre hay que escuchar, aprender a escuchar,
la voz de los rabinos, la voz de los maestros, escuchar a la experiencia, escuchar a los adultos, a los ancianos, que tienen todo nuestro cabot, todo nuestro respeto. Aprender a ser buenas personas es lo fundamental, es lo principal para cada uno de nosotros, y de esto nos habla todos los estudios y toda la explicación de las leyes noágidas. Muy bien, señores. Bienvenidos a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo en Facebook y los que están en nuestro grupo de online, que es un grupo interactivo donde pueden preguntar. Está a su disposición el chat para que puedan dejar una pregunta, algún comentario, cualquier cosa. Lo pueden dejar aquí también y lo comentamos un poquito más adelante. Me doy el espacio para comentarlo. Y muy bien, les voy a compartir mi pantalla para ver el shiur número 5 de leyes noágidas. Me dicen si lo están viendo. Según yo ya lo están viendo. El shiur número 5, la clase número 5 de las leyes noágidas. Estos son enseñanzas extraídas del Instituto Benay Noach de la Yeshiva Pirkei Shoshanim, las leyes noágidas, y como siempre es menester citar nuestra fuente de estudio, y así debe de ser, lo correcto, para luego no crean que yo enseño. Yo no soy rabino, tampoco soy judío, simplemente soy un estudiante de Torah, de las leyes noágidas, y lo cual hay que citar. Estos estudios son escritos por el Rab Abraham Haim Blomestiel, traducción o traducido y editado por el Rab Naftali Espinosa de la Yeshiva Pirkei Shoshanim del Instituto Benay Noach. Todos estos estudios, como sabemos, tienen derechos de autor. Un servidor tengo la autorización para citarlos, para compartirlos, siempre con la consigna de que se citen las fuentes, para que sepamos todos que no soy un sabio, no soy alguien que lo sabe todo. Siempre les digo, no tengo la respuesta a todo, pero una cosa sí estoy seguro que voy a lograr es hacerles más grande su duda, para que estudien más, pregunten más y que fortalezcan su estudio de Torah. Muy bien. Pues bienvenidos a todos y vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase semanal. Aquí estamos hoy, fecha, estamos a 3 de Hesban, 5778, es la fecha en el calendario. Bienvenida Rosel Díaz, no sé si alguien más se ha agregado. Brenda, Julio, bienvenido Julio. Jesús Gaitán, bienvenido también. Perfecto, creo que estamos, dijo el rabino Jonathan, estamos los que tenemos que estar. Esas fueron las primeras palabras que escuché del Rab Jonathan en una clase. Éramos 20 personas, 20 noágidas, hace aproximadamente 4 o 5 años. Éramos como 20. Después de la siguiente conferencia en la Ciudad de México, ya éramos como 100 y feria, y después subimos hasta 400. Entonces, Baruch Hashem, esto va creciendo. Bendito Dios, bendito el Creador que nos permite participar en todo este movimiento noágida y difusión de las leyes de Noaj. Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. La ley oral existe por un número de razones. Antes de decir las razones por las cuales existe la ley oral o la Torah Shebe'al Peh, quiero recordar un poquito de la semana pasada que hablábamos que cada perspectiva, cada estudio, cada punto de vista, cada explicación, cada razonamiento que nosotros debemos de tener de la Biblia, menciono Biblia, aunque ya hablamos del tema, porque de dónde viene la Biblia, del Tanaj, debe de ser, y así es, exclusivo conforme a las enseñanzas que marca la Torah, que marcan los rabinos, que marca el judaísmo. Yo no puedo venir con ideas que traigo, y la mayoría sí, así las traemos, digo, no todos, pero la mayoría, traemos algunos conceptos, traemos algunas filosofías, o traemos algunas explicaciones, enseñanzas de otras religiones. Y pareciera que cuando venimos a estudiar Torah, quisiéramos mezclar o todavía traer esas enseñanzas y quererlas encajar o comprender la Torah desde la perspectiva de otra religión o de otra enseñanza, lo cual no es correcto. Lo vimos la semana pasada, que todo el estudio de la ley noágidas y de la Torah también debe ser bajo la enseñanza y bajo la perspectiva rabínica ortodoxa
y bajo la perspectiva de lo que el judaísmo marca para el estudio de la Torá. Existen leyes para el estudio de la Torá, y si estas leyes no son respetadas para este estudio, entonces estamos estudiando otra cosa y estamos cayendo en una de las prohibiciones muy grandes, acerca incluso para los noágidas, la cual es no crear, es una prohibición, no crear una nueva religión. Está prohibido crear una nueva religión, ¿sí? Eso es una ley noágida. No podemos crear una nueva religión. Pues por eso que también la ley noágidas o el noajismo, como secularmente lo llamamos, el noajismo, así llamamos este movimiento de difusión, no es una nueva religión, no es una religión externa al judaísmo. Entonces, si nosotros queremos comprender las leyes noágidas, tenemos que comprenderlas bajo la perspectiva de la explicación de la Torá, de la perspectiva judía. Esta es la forma correcta en la cual nosotros debemos estudiar las leyes noágidas, no bajo otra perspectiva. A veces he notado que dentro del noajismo o dentro de los noágidas que recién empiezan a estudiar, muchas de las veces por falta de orientación rabínica, quieren poner su propia opinión, filosofía a un método de práctica noágida, lo cual no es correcto. Siempre uno debe tener la humildad, como noágida debe tener la humildad de preguntar a un rabino, de preguntar a un maestro de leyes noágidas y preguntar cómo aplica, analizar y demás, pero de entrada tener mucho cuidado, porque a veces escucho o leo que por tanto el noágida no le aplica o Shabbat, el noágida no le aplica las mismas del judío, no le aplica guardar fiestas, no le aplica comer kasher o dejar el puerco, entre otras cosas. El noágida a veces se siente con una especie de libertinaje, y lo quiero llamar así, y quiere hacer cosas como que si se sintiera orgulloso de hacer algo que la Torá prohíbe para un judío. Es muy diferente de decir, ok, para mí no está prohibido, para mí no estoy obligado a ciertas cosas de los judíos, pero hasta ahí. Entonces preguntar, ¿a qué sí estoy obligado? ¿Qué sí es lo que debo de hacer? Y no caer en una especie de libertinaje basado en su propia opinión y decir, ok, por cuanto puedo hacer, podremos decir, por cuanto no está prohibido comer ratón. Bienvenido, Antonio Pérez. Voy a poner un ejemplo, mientras no está prohibido comer ratón, pues entonces voy a agarrarme comiendo ratón, me explico. O no está prohibido comer sangre o cosas de esas, no sé, voy a hacerlo. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de opiniones personales, sino, ese es el propósito, y por eso sí todos los estudios noágidas de la Yeshiva Pirkei Sholem, para que sepamos una fuente confiable y que sepamos que lo que estamos estudiando es correcto, conforme a lo que se enseña en el judaísmo. Esa es una recomendación, aprovecho el espacio, para guardar el buen comportamiento, la buena ética. Este es el fin de todo noágida, ser una buena persona en esta sociedad, en este mundo, crear un buen ejemplo, un buen hijo de Hashem, por cuanto somos hijos del Rey, ¿sí? Porque todos somos hijos de Dios, judíos y no judíos. Debemos de dar un buen ejemplo a las naciones, un buen ejemplo a todos los que nos rodean. Ser un buen Benei Noaj, ser un buen hijo de Noaj, practicante de las mismos, con temor del cielo, sobre todo. Y es aquí donde nos conectamos con las mismos, con la espiritualidad, con, no quiero llamar religión, pero sí con la ética judía, de ser buenas personas. Muy bien. Entonces, ¿por qué existe la Torah oral? Explica conceptos, la Torah oral, que no se pueden capturar plenamente por escrito. Mencionamos la semana pasada, como si leemos la Torah escrita, podría haber algunas preguntas, algunas situaciones en las cuales cada una de la lectura pudiera parecer confusa, ¿sí? Leíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que así era, leíamos algo y, por ejemplo, hablábamos de los tefilín. Es un ejemplo, una mitzvah para el judío que debe usar tefilín, pero la Torah escrita no le explica cómo deben de ser las cajitas, cómo deben de ser los nudos, cuándo se debe de poner, etcétera, etcétera. Entonces, igual también la mezuzá, son ejemplos que doy, que la mezuzá, respecto a ella, no dice que deba de tener un pergamino adentro, no dice que se deba
tomar con la mano y llevarla con mucho respeto, con cariño, a la boca, besando las palabras de la Torah, etcétera. No viene mucha explicación de eso, nada más dice, las pondrás en los portones de tu casa y en tus puertas, y ya, y no explica nada. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Hashem explicó todos estos pasajes de la Torah a Moshe en el monte Sinaí. La Torah oral. Es la explicación de la Torah escrita que Dios dio a Moisés y que Moisés fue transmitiendo de boca en boca al pueblo. Entonces, esta es la Torah oral. Por eso dice que explica conceptos que no se pueden capturar plenamente por escrito, en la Torah escrita. También define la terminología inusual o rara. Hay muchas cosas en la Torah que se explican y que no podemos entender quizás porque fueron en otro tiempo, etcétera, en otro lugar, en otras circunstancias. Disculpe. Adelante. Perdón que lo interrumpa. Si hay un lugar, perdón? digo, soy José Alejandro. José Alejandro, adelante, José. Una pregunta, perdón que lo interrumpa. ¿Hay un lado donde pueda yo, o donde podamos ir descargando la parte de texto, o es nada más aquí? Sí, mire, le voy a copiar ahorita, me recuerda, por favor, igual si me lo deja en chat para recordarlo. Les voy a copiar aquí la liga de el Instituto Bnei Noach. Si usted busca en Google, puede teclear Instituto Bnei Noach y le va a aparecer el Instituto Bnei Noach de la Yeshiva Pirkei Shoshanim. Por WhatsApp ya les he enviado, igual voy a ver si no se me corta esta transmisión. Si se corta lo volvemos a reiniciar. Pero déjenme, les pongo aquí el link para que ustedes, Instituto Bnei Noach, para que ustedes puedan acceder y puedan, estos cursos llevan al menos 2 años de estudio. Un servidor estudia el nivel 1 y nivel 2 de leyes no ágidas. El nivel 2 es nivel avanzado, se lo recomiendo bastante, pero este instituto es de la Yeshiva Pirkei Shoshanim. Estas clases tienen costo, se ven en clases semanales y la guía es totalmente dirigida por el rabino Naftalí Espinosa y su equipo. Tiene costo, los costos los marcan ellos. Yo solamente uso aquí el escrito para basarme en algo confiable y no equivocarme, pero no los puedo transmitir o compartir porque tienen derechos de autor. No sé si me explico con este tema. Okay. Sí, tendría que estar como inscrito dentro de para poder. Ok. Exactamente. Muchas gracias. Así es. Aquí le estoy pegando el link en el chat. Ustedes pueden ingresar a esa página y van a preguntar o van a escribir al correo electrónico o a la página preguntando por el rabino Naftalí Espinosa, preguntando por el programa, cuándo empieza, los costos, la metodología de estudio y obviamente 100% recomendado, 100%. Son estudios muy, muy concretos y la mayoría de mis dudas respecto a leyes no ágidas aquí se me han contestado. Obviamente requiere mucho estudio. Yo me acuerdo cuando empezamos como comunidad no ágida aquí en Monterrey. Tengo un buen amigo, mi amigo Gabriel Contreras, que tiene también un grupo del otro lado de la ciudad, y al cual mando saludos si está viendo esta transmisión. Saludos, Gabrielito. Mi amigo, cuando nos inscribimos a estas leyes no ágidas, créame, no nos daba tiempo y oportunidad de estudiarlo durante la semana. Yo le preguntaba ya casi fin de semana, le decía, oye, ¿ya estudiaste? Dice, todavía no acabo. Y le digo, ¿querías estudiar Torah? Ándale. Entonces, se lo recomiendo bastante material de estudio. Y quien tenga la oportunidad y los medios económicos para inscribirse, adelante, hágalo, vale la pena. También con los cursos del rabino Ariel Groisman, que son en línea también, son muy buenos. Así que hay mucho material de estudio, hay mucho material para estudiar. Ahora sí que en esta vida que nos tocó estar, creo que es www.noagidas.org. Ahí está. Esa es la otra página donde pueden también inscribirse a los cursos del rabino Ariel Groisman, clases en vivo, así como nosotros estamos teniendo, más secuenciales. Ustedes pueden ver todo su material en la página de noagidas.org
y seguir estudiando más a profundidad o cada detalle, también a consultarlos. Y son estos dos rabinos los cuales un servidor, por medio de estas transmisiones o estas clases, les va a recomendar siempre que lo hagan. Con todo, vale la pena, créanme. A veces nos gastamos el dinero en otras cosas que son más superficiales. Y créanme que esto es de bastante ayuda espiritual. Muy bien, señor. ¿Quién fue? ¿José? El señor me preguntó. Señor Antonio, creo que me preguntó, ¿no? José Alejandro. José Alejandro, ¿verdad? Gracias, sí, gracias. Bien, a sus órdenes. Entonces, regresando al tema, define la terminología inusual de la Torá escrita. Lo más importante es que proporciona un sistema de interpretación de la Torá, obviamente, y esta interpretación no es interpretada por algún rabino en especial, ni siquiera por Moshe. Más bien dicho, es la explicación que Dios dio y transmitió a Moshe. Como punto número 1, nos guía en la aplicación de la Torá a nuestras situaciones y nuevos escenarios, ¿sí? Como les decía, cada ley, cada mitzvah, cada consejo, cada recomendación de la Torá debe ser evaluada y debe ser concisa conforme a la vivencia, al modus vivendus, a la actualidad, al tiempo, al lugar en que se está llevando, en que se está viviendo la persona. No es lo mismo que hablemos, por ejemplo, en Monterrey, no hay tantas comunidades judías como en México, en la Ciudad de México, y quizás a lo mejor tenga que hacer todo esto por teléfono y demás, y a lo mejor los que están en la Ciudad de México o más cercas, o en otras ciudades, en Jerusalén, en Israel, donde hay mucha, en Estados Unidos, donde a la vuelta de la esquina hay una sinagoga y puedes consultar a rabinos respecto a todo este tema. Entonces, esto nos da situaciones diversas y diferentes a cada uno. No es lo mismo mi situación, yo pedir un consejo de mi vida o para mi vida, mi aplicación alágica para mí, que a lo mejor para usted, pero usted es diferente. Y no significa que haya muchas Torah o explicaciones, sino, ya lo dije, no todos somos casados, no todos somos solteros, no todos hemos perdido un ser querido como el esposo, la esposa o los papás. Entonces, cada situación es diferente. A lo mejor yo tengo puros hijos y hay personas que tienen puras hijas. Entonces, la consulta y toda la aplicación alágica es diferente y debe ser puntual, específica. Nos da las normas y direcciones por las que podemos evaluar la legitimidad de las interpretaciones y aplicaciones de la Torá. Muy bien. Proporciona un medio por el cual podemos reconstruir los detalles de la correcta observancia en caso de ser borrada o olvidada por causa de exilio o también por la opresión que ha pasado en el pasado, ¿no? Válgame la redundancia. Pero la Torá oral precisamente por eso viene a suceder, por temor a que se quedara olvidada la explicación que Moshe transmitió al pueblo. Empezaron las persecuciones y empezaron la matanza de rabinos, y los rabinos dijeron, ¿sabes qué? Quizás perezcamos, y entonces ¿dónde va a quedar la enseñanza o la explicación de la Torá? Es por eso que se escribe la Torá oral y se transmite su explicación. Sépase que el Talmud o la Torá oral, la Gemara, como les decía, no es para leerse simplemente como cualquier libro. He visto o he sabido de personas que se compran un tomo del Talmud y quieren entender el Talmud con la simple lectura. Aprendamos hoy, y yo creo que la mayoría lo sabemos, que esos tomos del Talmud, esos tomos de la Gemara, son para estudiarse con un rabino talmúdico que tenga la explicación de ese texto. Aunque esa explicación de la Torá escrita requiere que tengamos una supervisión y una explicación de cada texto, porque puede haber textos confusos e incluso la mayoría de la Torá oral está codificada de una manera que no se entienda, solamente la entiende aquella persona que recibió de maestros más anteriores hasta en las yeshivot, en las escuelas de estudio, y entonces puede entender
con esos comentarios o esa transmisión, la mesorá que hablábamos la semana pasada, puede entender lo que está leyendo. Mucho cuidado, la Torah oral no es para leerse, e incluso se insta mucho al noágida que no lea Torah oral, Talmud, Gemara, esas cosas, porque la verdad no tiene caso, la mayoría son explicaciones de leyes que aplican para el judío. Entonces, a modo de conocimiento, de cultura puede ser, pero no por eso significa que va a ser una persona conocedora o experta en la Torah oral. Requiere mucha, la mesorá, lo que estamos por leer. La mesorá o la transmisión es el elemento más importante en la validación de las interpretaciones de la Torah escrita y oral. En el concepto de mesorá, ¿sí?, es la mayor prueba de autenticidad de cualquier concepto, práctica o interpretación. La mesorá es un concepto difícil de traducir. La traducción más cercana es probablemente la transmisión, lo que se va transmitiendo de generación en generación, de maestro a alumno, y luego ese alumno se convierte en maestro, y luego lo transmite a los demás alumnos, y luego esos alumnos se vuelven maestros, rabinos, y transmiten a más rabinos, y a más, y a más, y a más, desde Moisés hasta nuestros días. Esa es la mesorá, la transmisión, lo que se va transmitiendo de boca en boca, no de lectura, sino de boca en boca. Por eso existen las yeshivot, las escuelas talmúdicas o las escuelas de Torah oral, donde se preparan los rabinos. Muy bien. Entonces, la traducción más cercana de mesorá es transmisión. La entrega a través de la información. Se refiere a una cadena ininterrumpida, ¿desde cuándo? Desde Moshe, de transmisión desde la revelación del Sinaí hasta la actualidad. La autenticidad de los conceptos y prácticas se basan en gran medida a la mesorá. Perfecto. Por ejemplo, la palabra totafot aparece en 3 pasajes similares. Éxodo 13:06, Deuteronomio 6:8 y 11:18. El componente oral de la Torá nos dice que totafot son tefilín, filacterías, las cajas negras, que contienen pergaminos bíblicos que son usados exclusivamente por judíos, por los hombres judíos durante la oración de la mañana. Por ahí alguien me corrigió, y gracias por corregirme. Dije, la semana pasada hice un comentario que los tefilín se usaban todos los días. Me refería a todos los días que son permitidos. En Shabbat no se usa tefilín. Un judío no usa tefilín en Shabbat. Entonces dije algo incorrecto. Dije, se pone tefilín todos los días. No, todos los días permitidos, todos los días de la mañana, en Shacharit, pero en Shabbat un judío no usa tefilín. Muy bien, gracias creo que fue el señor José quien me corrigió. Gracias al señor José. Pido una disculpa, no fue mi intención decir todos los días, pero sí creo que no lo dije de la manera correcta. Entonces, el componente oral también nos dice los complicados detalles de su escritura y producción. Por ejemplo, las cajas deben ser perfectamente cuadradas y las 2 cajas y correas deben ser de color negro. Sin embargo, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que esto es correcto? En primer lugar, sabemos que esto es correcto porque creemos en la corrección del componente oral de la Torá. Además de eso, sin embargo, la mesorá nos dice que es correcto porque nunca ha habido un tiempo, desde la entrega de la Torá hasta hoy, donde el tefilín se haga de otra manera, ¿sí? Si así está establecido en la Torá oral, en el texto de la Torá oral, en la transmisión, en las explicaciones rabínicas de la Torá oral, no nada más por eso confiamos en la veracidad de la Torá oral, sino también porque desde Moshe Rabenu hasta nuestros días no ha cambiado, así ha sido siempre. Otro ejemplo es la matanza de un animal kasher. La Torá nos dice que hay un método de matanza correcta. Aprovecho para comentar todo aquel noágida que quiere sentirse en un nivel espiritual bueno, kadosh, santo, por así decirlo, delante del Creador. Es muy recomendable, no es obligación, pero es muy recomendable que consuma alimentos kasher. Es muy saludable, es muy bueno por temas de salud. Que no lo haga por una mitzvah o porque lo está haciendo porque, mira, yo quiero agradar al Creador porque Él me ordenó comer kasher. No es cierto. A nosotros los noágidas no nos ordenaron comer kasher. Pero sí es muy bueno, es muy saludable. Y en su nivel espiritual, su neshama es muy beneficioso. Entonces, hay una regla para los noágidas que todo el noágida que quiere obtener bendición de alguna mitzvah judía puede hacerlo, pero solamente para obtener un beneficio, no en cumplimiento
a algo, porque no está cumpliendo nada en realidad, pero sí puede obtener beneficio. Muy bien. Entonces, la Torá nos dice que hay un método de matanza correcta. Sin embargo, en Deuteronomio 12, 20 al 21, sin embargo, la Torá no define este método. La Torá oral, sin embargo, nos ofrece todo lujo de detalles sobre el proceso anatómico y los requisitos técnicos para la matanza kosher, que no es cualquier cosa. Un shohet, que es un rabino o un judío que estudió las leyes de kashrut, de shohet, para hacer la matanza de la res o del animal permitido, del pollo, del ave, etcétera, es un buen estudio y no cualquier, digo que no cualquier persona puede hacerlo. Una vez pregunté a mi rabino, le pregunté que si podía uno ágida hacer shohet, que si podía hacer una matanza, y hoy en la actualidad está prohibido que un benay no haga shohet o haga matanza desde este método, porque luego en cierta época del tiempo, en el pasado, se empezó a hacer una especie de corrupción y demás, entonces desde entonces se dictaminó que un benay no puede hacer este tipo de situaciones, de sacrificar animales. Es mejor que consuma carne kosher. Hoy en día hay muchas carnicerías judías donde puede incluso pedirlo también y se lo mandan hasta su casa y puede consumir carne kosher de modo saludable y solamente con el objetivo de tener una vida saludable. Yo creo que no basta con decir que, bueno, pues como carne kasher permitida de res y ya. Créanme, y basta con meterse a YouTube y a la red, donde encontramos muchos lugares donde los animalitos los sacrifican de una manera horrenda. Y después de eso, casi vivos, los descuartizan, los destazan y los ponen al mercado. Entonces, hay que cuidar a los animalitos. El método de hacer shohet, de darle una muerte, por así decirlo, una muerte apropiada a la vaquita o al animal kasher, el animal no debe sufrir. Está prohibido hacer sufrir a los animales. Entonces, si nosotros comemos de esa carnita o de esa alimentación, pues estamos cooperando para que se sigan maltratando a los animalitos. Entonces, válgame esto para animarlos o instarlos a que busquemos la manera. Si no lo tienen, no se preocupen, no está cometiendo ningún pecado ni nada. Pero sí es bueno que consiga carne kasher en alguna parte, que la consuma, usted y su familia, va a tener mejores resultados en salud y sobre todo va a cuidar a los animalitos que no sufren. Muy bien. Entonces, esto es la Mesorá. La Mesorá es información conocida, transmitida de generación en generación, sin caer en el olvido. Cuando hay una ruptura, conocida la Mesorá, la cadena de transmisión y tiene un efecto práctico sobre la observancia, no intentamos resucitar la Mesorá, basado en la evidencia arqueológica. Veíamos la semana pasada que no nos basamos en evidencias arqueológicas, ¿sí? Y veíamos algunos ejemplos. Más bien nos basamos en la Mesorá o en la transmisión rabínica de la Torá oral. Durante gran parte de la historia judía, la Torá oral no fue escrita, fue parte de la cultura de un pueblo unificado y que vivía en un mismo lugar. Su integridad también se mantuvo por una autoridad central. ¿Quién era esta autoridad central? El Sanedrín. Sin embargo, como la amenaza del exilio tenía gran influencia, las persecuciones judías que han estado que habían estado, quiero decirlo así, con mucha emuná, en cierta etapa de la historia. Hoy, Baruch Hashem, tenemos en nuestro querido México y en muchas partes del mundo, aunque no es así en Francia o en otras partes donde hay persecución judía, incluso en Israel ha habido mucho antisemitismo, pero hoy en nuestro querido México vivimos de una libertad. Es por eso que también dan muchas ganas y mucho entusiasmo de seguir con ese trabajo de difusión de la Torá, porque nosotros los mexicanos somos personas nobles, trabajadoras, carismáticas y muy abiertas al conocimiento. Somos muy intrigosos también en querer conocer un poquito más y eso nos anima mucho a seguir cooperando para esta sociedad mexicana. Imagínense, tenemos un país libre, de libre expresión, en el cual podemos contribuir, ¿por qué no hacerlo? Dice Pirkei Avot, si no soy yo, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Entonces, Baruch Hashem, que podamos y tenemos la oportunidad de estar ahorita estudiando Torah libremente, públicamente,
¿por qué no estar contentos y agradecidos con el Creador que nos da esta oportunidad, ¿no? Y vamos a aprovecharla y muy bien. Entonces, fue parte de la cultura de un de un pueblo unificado que vivía en un mismo lugar. Su integridad también se mantuvo por una autoridad central que era el Sanedrín, ¿sí? Este Sanedrín era la máxima autoridad cuando el Beit HaMikdash o el Templo de Jerusalén existía. Sin embargo, como la amenaza del exilio tenía gran influencia y la autoridad del Sanedrín se desvaneció bajo la persecución romana, ¿sí? Los rabinos se dieron cuenta de que la transmisión, o sea, la Mesorá, la Torah oral, la explicación de la Torah escrita, la transmisión del estudio de la Torah y la Mesorá estaban en riesgo. ¿Qué hubiera pasado? Hasbe Shalom, y qué bueno, Baruch Hashem, que no pasó, que hoy tenemos Torah oral. ¿Qué hubiera pasado si hubieran aniquilado a todos los rabinos en ese tiempo? Se hubiera perdido toda esta enseñanza. Baruch Hashem que no se ha perdido y está aquí en nuestro corazón. Comenzaron a escribir la mayor cantidad de material posible. Su visión de esta redacción era noble: crear una literatura representativa del componente oral de la Torá en una forma compacta y eficiente para el estudio y la memorización, y crear una declaración de la ley oral que, a modo de estudio, enseñaría y preservaría el método correcto de estudio e interpretación de la Torá. Obviamente de su aplicación también. Estamos viendo este estudio porque es el tema de hoy, la Biblia. Entonces tenemos que entender que la Biblia, que llegó a nuestras casas de muchas maneras, y que hoy que sabemos que es el Tanaj, tiene su historia y su origen. Este es el origen, este es el origen. Así se ha preservado de generación en generación. El producto final de este esfuerzo se llamó Mishnah. La Mishnah fue el producto de la recopilación de todas estas enseñanzas que estaba en la mente, que estaba en la Mesorá, que venía desde Moshe Rabenu y que decidieron estos rabinos plasmarla en letras, a lo cual llamaron la Mishnah. Saludos, señora Mirna, que está también en la transmisión de Facebook. Nuestro amigo Enrique Olivares, de aquí de Monterrey, gran amigo que ya te extraño, amigo, no te he visto. Y a Joshua Cruz Ríos, desde Durango. La semana pasada nos escribían desde Estados Unidos y Argentina y cuánta cosa. Qué bonito, ¿no? Baruch Hashem. La Mishnah. Vamos a ver qué es la Mishnah. La Mishnah, enseñanza, que literalmente significa enseñanza, fue sellado por el rabino Judá el Príncipe, Yehudá Anasí, conocido como el Rebí, aproximadamente en el 220, ¿sí?, de la Era Común. Tiene casi 600 capítulos que fueron divididos en 6 órdenes, y cada orden en divisiones más pequeñas llamadas Masechtot o tratados. Cada tratado se divide en capítulos y cada capítulo en las divisiones más pequeñas llamadas Mishnayot, enseñanzas. La Mishnah fue rápidamente aceptada como la declaración y la representante autorizado de la Torah oral. Esto es la Mishnah, lo primero que salió de la Torah oral. Después viene la Gemara, que significa aprendizaje. Si la Mishnah es la enseñanza, la Gemara es el aprendizaje. Una vez que la Mishnah fue completa, los rabinos de inmediato comenzaron a dar clases en las academias de estudio, en las yeshivot. Sus lecciones sobre la Mishnah explican la relación entre la Torah oral y la Torah escrita, los métodos de interpretación de ambos y las conclusiones prácticas. Estos estudios en la Mishnah son llamados Gemara, aprendizaje, es lo que se aprende de la Mishnah, ¿sí? La explicación, ahora sí que la explicación de la Mishnah. Eventualmente, la totalidad de la Gemara se recogió y se escribió junto con la Mishnah. La suma de ambos se llama Talmud. Esto es lo que conocemos hoy en día como Talmud. El Talmud se completó entre los siglos V y VI de nuestra era. El Talmud, como se mencionó anteriormente, es una obra en 2 partes, compuesta de Mishnah, una declaración, el representante de la Torah oral, y la Gemara, una amplia colección de estudios sobre la Mishnah. Después de la diáspora,
los dos centros de estudio de la Torá fueron en Babel, Babilonia, actualmente lo que hoy conocemos como Irak, anteriormente fue Babilonia, Babel, y en mucha menor medida en Israel. Cada uno de estos centros, tanto en Babel, en Babilonia, como en Israel, tuvo sus dos grandes escuelas de Torah oral, ¿sí? Y produjeron dos ediciones de Talmud, el Talmud Babli, o el Talmud de Babilonia, y el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. El Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, esta colección de estudios se produjo justo en la frontera de Israel, en Babilonia. Los más grandes eruditos judíos habían sido exiliados a Babilonia, ¿sí? Eran judíos que habían sido exiliados a Babilonia, pero obviamente ahí continuaba la Torá, había mucha Torá todavía. Su Talmud se considera mucho más fidedigno, ¿sí? Y confiable que el Talmud Yerushalmi. No significa que estamos menospreciando al Talmud Yerushalmi. Los dos eran Torah oral, pero sin embargo había más puntualidad en el Talmud Babli, Talmud de Babilonia. Cuando la gente se refiere al Talmud, se refiere casi siempre, o suele referirse al Talmud Babli. El Talmud Yerushalmi, que es el Talmud de Jerusalén, esta colección fue producida por los pocos especialistas que quedaban en Israel después del exilio. Sufrieron terribles privaciones y penurias y trabajaban en ocasiones muy difíciles. Su Talmud, el Talmud de Jerusalén, generalmente se considera inferior a su contraparte, que es el Talmud de Babilonia. Un problema es que el Talmud de Jerusalén no es un texto universal. Existen numerosas versiones del texto, muchas de las cuales se contradicen entre sí. Además, amplios sectores del Talmud de Jerusalén se han perdido o nunca se han completado. Es por eso que el Talmud de Babilonia queda como reserva de estudio y es el que se lleva hoy en la actualidad. Entonces, este Talmud de Babilonia es el texto de referencia para la ley, para la halajá, para la ley judía, y el estudio de la Torá. En ocasiones, cuando un problema en el Talmud de Babilonia es incierto, el Talmud de Jerusalén se utiliza para aclarar o llegar a un consenso. Muy bien. Tanto estas como aquellas, que así se dijo de Shammai y de Hillel, tanto estas como aquellas palabras de enseñanza de Torá son palabras del Creador. Otros textos de la Torá, ¿sí? Que es el Midrash. El Midrash es una exposición, son las interpretaciones orales de la Torá sobre los aspectos no legales de la Torá. Aquí hay que recalcar algo, porque luego pensamos que según un Midrash podemos dictaminar, y digo no porque lo podamos hacer, sino algunas personas que piensan en su conocimiento de Torá pueden llegar a creer que en base a un Midrash pueden basar un modus vivendi de él mismo. El Midrash no dictamina leyes y no es para basarse para hacer leyes, ¿sí? Para eso está la halajá. Más adelante lo vamos a ver a qué nos referimos específicamente con halajá. Entonces, dice que son aspectos no legales de la Torá. Incluye meditaciones morales y éticas y teológicas sobre el texto de la Torá. También está llena de muchos detalles que faltan de la narrativa de la Torá basados en la Mesorá. Mientras que el Midrash se puede utilizar para aclarar los detalles de las interpretaciones del Talmud, es importante recordar que no, lo que comentábamos, que no legislamos basados en el Midrash, ¿sí? No es para dictaminar leyes, no es para legislar. Muy bien. Textos místicos, aquí hablamos de la filosofía de la Kabbalah. Vamos a ver qué son los textos místicos de la Torá. La mística, filosofía y Mesorá, ¿sí? Metafísica, así lo llamamos, es parte integrante de la Torá. No nos asustemos con ciertas palabras que a veces se manejan en el judaísmo como metafísica, que podría entenderse como la metafísica secular que a veces intentan vendernos ciertas gentes, ¿no? Entonces, se refiere a un concepto, no a otras cosas que a veces escuchamos en otras partes, ¿no? Recordando lo que dije al principio, toda enseñanza de la Torá debe entenderse desde la perspectiva del judaísmo, ¿ok? No de otras enseñanzas. Hay un gran número de textos místicos, pero el que reina o el que manda siempre es el Zohar.
el libro del esplendor. El Zohar es una compilación medieval de Midrashim de la escuela de Rabbi Shimon Bar Yochai, un rabino místico que aparece en todo el Talmud. El Zohar es la piedra angular para el estudio cabalístico místico de la Torá. El Zohar, en cierta medida, influye en la vigencia práctica de la halajá, la práctica religiosa de la ley. Sin embargo, solo los mayores expertos en la Torá, vamos a recalcarlo, ¿qué les parece si incluso, perdón, ya ando aquí cerrando ahí está. Solo los mayores expertos en la Torá son capaces de discernir cuándo y cómo las preocupaciones místicas afectan a la práctica real, ¿sí? Solo los mayores expertos en la Torá, ¿ok? Aprendámoslos, subrayámoslos, grabémoslo en nuestra mente, que la Torá mística o el Zohar no es así como para estar jugando a aprender, a ver qué dice o a ver qué aprendo de ahí. Solo los más expertos en la Torá, ¿sí? El Zohar es un texto extremadamente difícil, y para que lo diga el rabino Blomestiel en su escrito, en este estudio, y vaya que era un gran rabino, halágico y de mucha memoria, de mucha Torá, el Zohar es un texto extremadamente difícil, que no se puede entender a su valor nominal, solo debe ser estudiado bajo la dirección de alguien que es un experto en su complejidad y por alguien que tiene experiencia y conocimientos suficientes en el resto de la literatura de la Torá. Cuando hablamos del resto de la literatura de la Torá, estamos hablando que debe ser una persona experta en el Talmud, experta en la ética judía, de muchas mismos, de buena reputación, de Mesorá, o sea, que pueda citar todas sus enseñanzas, de quién las aprendió, en qué institución, en qué yeshiva, dónde recibió su semijá, de qué rabino recibió su semijá. Obviamente ese rabino, el cual recibe enseñanzas místicas, también debe haber sido un grande rabino cabalista. Por citar alguno que podemos conocer hoy en la actualidad, el rabino Isaac Gisburg, del Instituto Galenay, es un rabino cabalista, y él tiene a sus alumnos y enseñan Kabbalah. Entonces, es uno de los rabinos. El rabino también, se me olvidó, bueno, ahorita me acuerdo su nombre. También hay un rabino cabalista que enseña Kabbalah y que tienen con qué demostrar que tienen Mesorá o explicación de Torah mística, de Kabbalah. Hay otras personas que si no nos demuestran, primero, que son rabinos, no podemos confiar en sus enseñanzas. Dos, que no nos demuestran en qué institución se recibieron como rabinos o de quién aprendieron su Torah, tampoco podemos confiar en sus enseñanzas. Por mucha Torah que sepan o que hayan aprendido en algún libro o lo que sea, siempre debemos de cuidar esto, de dónde y de quién aprendemos, la Mesorá. Muy bien, esto es en base a los textos místicos, y vamos a ver las autoridades rabínicas. ¿Qué es una autoridad rabínica? ¿Sí? ¿Se fijan cómo como noágidas estamos aprendiendo legalmente, por así decirlo, y desde las enseñanzas judías, qué es cada cosa? Para que luego no andemos confundidos o perdidos, ¿no? ¿Qué sí podemos estudiar? ¿Qué no podemos estudiar? ¿Por qué sí lo puedo estudiar? ¿Por qué no lo puedo estudiar? ¿Cuál es mi obligación y hasta dónde? ¿Y por qué razón se prohíbe o se dictamina que no puedo estudiar cierta cosa? Pues ya vamos entendiendo. No puedo estudiar Torah oral como noágida. ¿Por qué? Porque simplemente es para legislación, es para la ley. Y si yo no voy a cumplir la ley, ¿para qué quiero estudiar Talmud? ¿Me explico? No tiene caso. Entonces, vamos entendiendo. Luego me toca ver en las redes sociales o en otras partes donde algunas personas no comprenden esto y creen que los rabinos simplemente nos privan del estudio, porque son malos, porque no nos quieren. No es cierto. O sea, cuando entendemos el trasfondo del por qué, entonces decimos, wow, pues con razón, ¿no? Con razón los judíos nos cuidan tanto, los rabinos nos cuidan tanto, y es precisamente lo que hacen, nos están cuidando de no caer en algunas confusiones o andar estudiando libros que simplemente no nos corresponden, como es la Torah oral. Muy bien. Autoridad rabínica, expertos en los anteriores textos que hemos descrito, al cual
se le ha dado la autoridad para decidir cuestiones, esta se encuentra en numerosos lugares en el propio texto de la Torá, es decir, Éxodo 18:20, Deuteronomio 16:18 y 17:8 al 13. No solo esto, sino que también se le ha dado la autoridad para hacer decretos, para salvaguardar las leyes de la Torá. Su autoridad es también jerárquica, ¿sí? Hay rabinos arriba de esos rabinos, hay rabinos más grandes arriba de estos rabinos, así hasta llegar, por ejemplo, al rabino principal de los sefaradí, al rabino principal eskenazí, y así al rabino principal de México, o de tal ciudad, de tal estado, etcétera, de tal comunidad. Entonces siempre hay autoridades más grandes y más grandes. Y todas se apoyan y todas se respaldan, y cada uno de los rabinos depende de uno más grande. Y así todos dependemos de la Torá, todos dependemos de Hashem. Al final obedecemos las leyes, la máxima autoridad en el mundo y el universo, que es Hashem. Decisión de la halajá. ¿Cuándo se dictamina y cómo se decide una ley? ¿Cómo se dictamina una ley? ¿Sí? De pronto aparece una prohibición halájica en nuestros días. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se logra? Porque hoy en día el judaísmo prohíbe cierta cosa y aprueba otra cosa, etcétera. Vamos a ver. El sistema para decidir la ley judía o la ley práctica, la ley religiosa, es parte integrante de la Torá. El sistema de la halajá existe para preservar la Mesorá y para llenar los vacíos cuando se producen, ¿sí? Cuando hay alguna controversia, discusión, o voy a poner un ejemplo que alguna vez lo puse. Hoy en día, en nuestra época, en nuestra generación, resulta que ya hay clonación, ¿sí? Hace 50 años, 100 años, 200 años, hace 1000 años no había clonación, ¿sí? Entonces preguntamos, en la Torá oral y en la Torá escrita, ¿se dictaminaron leyes para la clonación? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Todo está en la Torá. Y claro que se dictaminaron, y claro que hay forma de dictaminar si es permitido o no prohibido. No me voy a meter en este tema porque ya los más grandes rabinos han explicado este tema y podemos leerlo, estudiarlo, etcétera. Pero así como van apareciendo, es un ejemplo, como van apareciendo nuevas prácticas, nuevas decisiones que tomar, se juntan todos los rabinos, ¿sí? Los más grandes de Israel, del mundo, y entre todos empieza una discusión de por qué sí se puede, por qué no se puede, se autoriza, se prohíbe. Hay una regla. Mientras no está permitido y mientras no está filtrado por estos rabinos y no está dictaminado si está prohibido o está permitido, está prohibido, ¿sí? Está prohibido mientras. Hasta que ellos se pongan de acuerdo conforme a todos los estudios de la halajá y dictaminen prohibido o permitido, entonces podemos decir que ya ahora sí se permitió o se prohibió, según sea el dictamen de estos jajamín, de estos rabinos de la actualidad, ¿sí? Obviamente. Entonces, el sistema de la halajá existe para preservar la Mesorá y para llenar los vacíos cuando se producen. No todos los rabinos son capaces de decidir cuestiones de halajá. Hay rabinos que van a decir, ¿sabes qué? No soy experto en el tema, tengo que consultar a rabinos más grandes. Y luego esos rabinos tampoco son expertos o no encuentran la manera media de poder dictaminar y tienen que ir a rabinos más grandes y más grandes. Así hasta que se hace un compendio de todos y dicen, ok, esta es la halajá. En base a la Torá, tanto escrita como oral, ¿sí? Obviamente nosotros no estamos a su altura. Son rabinos, son judíos, son personas de muchos años de toda su vida de estudio, una mente brillante, literalmente, una mente brillante. Algunos, como el rabino Obadiah Yosef, de quien seguimos todavía aprendiendo halajá, con una mente brillante, que se sabía toda la Torá, todo el Talmud, a una edad de muy pequeño. Mentes brillantes, literalmente, que se saben todo el Talmud, toda la Gemara, de memoria. Es fascinante cómo podemos nosotros conocer hoy en día personas que tienen esa memoria de retención de información y te dicen un texto del Talmud, de la Gemara, como si estuvieran hablando del cuento de, no sé, de cualquier cuento de kinder, de primaria. Entonces, esas son mentes brillantes. Y esos son los rabinos que dictaminan halajá actual, ¿sí? Obviamente no estamos a su altura. Ojalá algún día Baruch Hashem nos dé esa memoria, ¿sí? Y podamos también participar en esto del conocimiento divino de la Torá. Entonces, aquellos que son capaces son conocidos como
poskim, codificadores, o en singular, posek, o dayanim, jueces, singular de dayan, juez. Un posek o un dayan es imprescindible que domine las jerarquías de las autoridades de la Torá, las reglas de derivación y la interpretación, contar con un completo dominio de los materiales base, poseer la erudición suficiente, hablamos de erudición, que sea un erudito, un inteligente, un sabio de la Torá, que tiene la Torá en su mente, obviamente también en su corazón, pero hablamos de una memoria magistral. Poseer la erudición suficiente para comprender cómo una decisión en una área afectaría a la, dice aquí, homeostasis de todo el sistema halágico. También debe comprender a fondo los límites de la Mesorá y evaluar las decisiones en su contexto. La estructura de la autoridad rabínica, hasta aquí voy a dejar este párrafo. Se fijan, ¿verdad? Estudiar la Biblia no es cualquier cosa. Y todavía nos vamos a ir para la otra clase porque tengo preparado algo con ustedes. Muy bien. Tenemos un cargador. Ah, creo que está aquí atrás. Ahorita lo voy a ocupar. La estructura de la autoridad rabínica es el exilio de una meritocracia. El mayor y más erudito ocupa el cargo de autoridad mayor. Ningún estudioso de hoy, sin embargo, puede anular una decisión aceptada de una autoridad en su época anterior. Esta es una regla general para todos nuestros rabinos de hoy en día, ¿sí? Que esto se hace por meritocracia, que le llama aquí. El que tiene más méritos es el que va avanzando más y más y más, obviamente que contemple todos los requisitos que ya mencionamos. Y pues bueno, señores, aquí nos vamos a quedar para la siguiente semana. Son las 8:40, ya me pasé. No, ok, está bien. Bueno, si se corta la transmisión en Facebook es porque se acabó la pila. Muy bien. Quiero leerles un poco del Hafetz Haim. Voy a quitar esto. Bueno, quisiera ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Voy a revisar el chat. Aquí está. Bien. Voy a revisar el chat y voy a dejar oportunidad para preguntas. La gematría puede... Y es aceptable, claro que sí, la gematría. La gematría es la conjugación. Wow, saludos desde la comunidad judía de Saltillo, Coahuila. Señora Carmen, señora Sara Carmen, muy bien. Saludos, señora Sara. Saludos a todos por allá, a su hijo en especial. Muy bien, tengo el gusto de conocerlo y de haber trabajado con él. Baruch Hashem. Claro que sí, la gematría es parte del estudio de la Kabbalah, el cual sabemos que cada letra hebrea, ¿sí?, corresponde a un número. Entonces la gematría se utiliza mucho para el estudio de la Torah también, ¿sí? Y nos sirve también para comprender su interpretación. Claro que sí, la gematría es válida, es kasher, es parte del estudio de la Torah, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo antes de comenzar? Bueno, más bien dicho, antes de continuar. ¿Preguntas? ¿Todo concreto? ¿Todo bien? Dijo mi rabino, entonces ¿puedo preguntar? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Creo que no hay preguntas. Voy a estar muy calladitos. Quiero compartirles un estudio, lo voy a enseñar el libro. Por favor, bueno, en la transmisión en Facebook creo que se ve al revés, ¿no? Es el Hafetz Haim, es un compañero diario. Este libro es muy recomendable para noágidas, ¿sí? Si tienen la oportunidad de tenerlo, por favor, consígalo y le va a ayudar mucho. Ok. Muy bien, señora Elizabeth, todo claro. Dice el Hafetz Haim en la página 142, entre el marido y la mujer. Sefer Hafetz Haim, leyes de
Lashon Hara, 8 del 10 al 11. El Hafetz Haim ahora se enfoca en una dirección diferente. Este libro habla de la Lashon Hara, de las leyes de Lashon Hara, lo que está permitido decir, lo que no está permitido decir, cómo decirlo, cuándo abstenerse y guardar silencio. Hay muchas reglas puntuales respecto a las leyes de Lashon Hara. Lashon Hara es la lengua maliciosa, o la maledicencia, o el chismorreo, ¿verdad? Los chismes. Hay muchas leyes al respecto. Muy bien. Dice, el Hafetz Haim ahora se enfoca en una dirección diferente. ¿A quién tengo prohibido relatarle Lashon Hara? ¿A quién tengo permitido contarle Lashon Hara? Responde el Hafetz Haim. No hay diferencia respecto a esta prohibición. ¿Sí? No hay diferencia. Si el que escucha es un pariente o alguien distante o incluso su propia esposa, a menos de que sea algo que debe informarle a ella para un propósito constructivo. ¿Sí? Para un propósito constructivo. ¿Sí? Las leyes de Lashon Hara son muy puntuales. A veces creemos que es nuestro deber dar un chisme. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con a veces algún comportamiento que podamos tener. Es que tengo que decírselo porque si no lo digo se va a equivocar. Sí, es correcto. Hay ocasiones en que sí, pero hay que analizar el tema y hay que ver. Por eso quise puntualizar en este tema. ¿Sí? El Hafetz Haim habla específicamente de la esposa. El Hafetz Haim se enfoca en una situación muy típica. Un esposo llega a casa y la esposa pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Regularmente nos pregunta la esposa cuando llegamos a casa, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Trabajaste? ¿Y qué contestamos? Pues bueno, fui al trabajo, ¿verdad? No es cierto, claro que fuimos a trabajar. Un esposo llega a su casa y la esposa pregunta, ¿cómo estuvo tu día? O, ¿qué hay de nuevo en la sinagoga, en el lugar de estudio, etcétera? El Hafetz Haim nos alerta fuertemente que no debemos usar este tipo de preguntas como un foro para contarle a la esposa de cualquier discusión o cualquier otro encuentro desagradable. Bien, no debemos ocupar, ¿sí?, esta puerta que abre nuestra esposa, obviamente con toda la intención nuestra esposa de sacar una plática, convivir un poco, ¿sí? Yo muchas veces, casi, no digo que todos los días, pero casi siempre le pregunto a mi esposa, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Sí? Pero ¿cuál es la intención? Es platicar, es convivir, es cuéntame, quiero escucharte, quiero saber. Ahorita te cuento yo cómo me fue, ¿sí? Pero en esa situación, en esa circunstancia, y es un consejo para todos los matrimonios, no usemos esa puerta para comenzar a chismorrear, para como, no, fíjate que el jefe, pero al fin lo corrieron, qué bueno que lo corrieron al jefe, ¿no? Ese tipo de cosas, o quejarnos, estar echándole a no sé quién, fíjate que me fue de la patada, no, mejor tratemos de buscar una buena plática de convivencia con la pareja. Muy bien. Entonces, no obstante, es la Lashon Hara, sino que promueve el daño, ya que ella, por lo general, por lealtad hacia su esposo, probablemente le guardará rencor a la persona que según su esposo lo agravió, ¿sí? Esa es otra circunstancia también, de que posiblemente por lo malo que platiquemos de cierta persona, a nuestra pareja, esa pareja, pues la vamos a poner de nuestro lado, obviamente por el amor, la cercanía que tenemos con nuestra pareja, pero la vamos a poner en contra de aquella persona. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas porque lo que estamos haciendo es de que estamos guardando rencor en el corazoncito de nuestra pareja. Y vamos a tener nuestra pareja con un corazoncito lleno de rencor. Entonces, tarde que temprano el rencor, el odio y todo ese tipo de situaciones negativas hace mal al alma, al cuerpo. Entonces, no queremos a nuestra pareja enferma, llena de tantas cosas como lo son el rencor, etcétera, ¿no? Muy bien. Esto puede provocar que ella encuentre la oportunidad para castigar a esa persona o a sus familiares, de modo que una situación que podía haberse resuelto fácilmente se vuelve una pelea a gran escala entre familias.
Muy bien. El Hafetz Haim añade un poco de consejo marital. Dice que si el esposo habitualmente se queja con su esposa por los desaires y afrentas que según él lo han colmado, entonces él se rebaja ante sus ojos. Eso es lo que hacemos cuando nos quejamos de otras personas con nuestra pareja. Nos rebajamos. Ella empieza a creer que los demás no lo respetan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tratan mal, que no lo respetan y que quizá realmente no merece respeto. El Hafetz Haim cita a Avot de Rabbi Natán 7.3, que explica las palabras de la Mishnah. No hables excesivamente con la mujer. Hay un Pirkei Avot que así nos insta. Y ven, o sea, si nosotros leemos en la Torah oral, el Pirkei Avot, que no excedas tus palabras con la mujer, cualquier persona diría, ¿ves? No quieren que hablen con las mujeres, las menosprecian, no quieren ni siquiera que crucen palabra con ellas, esos judíos están bárbaros. La Torah mira los consejos que da, no es así. Tiene su explicación y su trasfondo. ¿A qué se refiere esta Mishnah? No hables excesivamente con la mujer, recalcando exactamente este punto. Las quejas es hablar de más. Excesivas con su esposa reducen la estima del hombre ante los ojos de ella. ¿Sí? ¿A qué se refiere excesivamente? Aunque nosotros tenemos la obligación, incluso tenemos la obligación o el deber de escuchar a nuestra esposa, nosotros como hombres tenemos el deber de escucharla, ¿sí? Hablar con ella, platicar con ella, sí, pero no excesivamente. Cuando la Mishnah habla de excesivamente, habla de que no metas palabras que ni el caso. No hablas palabras que pueden afectar la salud o el neshama, el estado emocional de tu pareja. Eso se refiere con excesivamente. Muy bien. El Hafetz Haim señala que hay casos de toelet, propósito constructivo, donde claramente los cónyuges tienen permitido y deben compartir información, como información, pero no excesivamente, no de más, no con mala intención. Esto se aplica a sociedades de negocios también. Ciertamente, un negocio puede advertir a otro acerca de los problemas con un vendedor potencial o con un cliente, los clientes que a veces no pagamos, ¿verdad? Que luego nos queman con las diferentes mueblerías. No, no es cierto. Sin embargo, uno debe tener cuidado de revelar solamente la información negativa, que es absolutamente esencial, nada más, sin estar hablando o creando o intentando guardar rencor, separación, división. No, eso es hablar de más, ¿sí? Dice, una vez aprendí de mi rabino que en este aspecto de la ley de la Lashon Hara, a veces no es bueno ni siquiera hablar bien de la persona, ¿sí? No es bueno hablar mal de la persona, decía mi rabino, tampoco es bueno hablar bien, porque siempre que hablamos bien de alguien, ¿sí? Decimos, fíjate que fulanito es una gran persona, en mi opinión él es muy estudioso, tiene una mucha ética, es trabajador, honesto, responsable. Después que dijimos eso, decimos, pero, y empieza la relación, ¿verdad? Entonces por eso dice mi rabino, no es bueno tampoco hablar bien, porque siempre que empiezas hablando bien, terminas hablando mal de la persona. Un consejo muy sabio, y hay que considerarlo, ¿no? Muy bien. Sin embargo, uno debe tener cuidado de revelar solamente la información negativa que es absolutamente esencial. Si es posible, resolver el problema sin decir nada negativo, entonces esa es la estrategia requerida. Por ejemplo, tu esposa dice, el señor Klein, un ejemplo, el señor Klein nos invitó a cenar la próxima semana, pero puedes tener razones para creer que el nivel, ¿sí? que su nivel es un poco, bueno, vamos a continuar la próxima semana con esto, porque recomienda ir diariamente estudiando este libro. Muy bien, entonces, en conclusión, es bueno hablar de aspectos negativos de un negocio, de una persona, pero solamente lo esencial y lo requerido para tal transacción o tal evento, ¿sí? Ni más ni menos. Si nosotros sabemos que hay un estafador, por ejemplo, aunque así, de hecho así nos lo recomendaba el rabino Ariel Groisman en un audio que nos mandó, cuando a veces puede parecer que hablamos mal de alguna persona porque estafó, porque dijo, porque ofendió, sí, pero solamente como advertencia, no más.
no agregarle más. Hay muchas personas que se dedican a estafar gente, a quitarle su dinero y demás, pero solamente hasta ahí podemos decir y advertir. Yo te recomiendo que, en mi experiencia y por mí, yo no iría con esa persona, hasta ahí, porque ahí hubo un evento que no terminó bien y hasta ahí, ¿sí? No quiero platicarte más, porque si sigo platicando más, voy a hacer la shonara, hasta ahí. Yo no lo haría, yo no le compraría, yo no haría esto, yo no tomaría clases con él, yo no sé, ejemplo, ¿no? Pero hasta ahí, ¿sí? No hablar más, porque después transgredimos la mitzvah o el precepto de la shonara. Señores, me dio gusto estar con ustedes el día de hoy y gracias por la oportunidad y la confianza que nos tienen. Les recuerdo que el próximo 20 de Tebet, 7 de enero 2018, Rabino Ariel Groisman en México. Vamos a sacar una publicación, si no es unos minutos más tarde, a lo mejor mañana, vamos a sacar una publicación de un evento donde van a estar los accesos. Vamos a llenar un formulario para hacer un filtro de las personas, un preregistro, y poder mandarles información a sus correos. Queremos hacerlo de la manera más organizada, más profesional, con el debido respeto a ustedes, y les pedimos paciencia, les pedimos si nos tardamos en contestar, etcétera. Se requiere mucho trabajo, hay mucha gente que nos busca, nos pregunta, todos los atendemos. Por el favor de Dios, que así sea y que sea de la mejor manera. ¿Alguna pregunta, algún consejo, alguna reclamación, alguna demanda? No, no es cierto. No, todo estuvo muy bien, Rabino. Muchas gracias, señor Ezequiel. Señor Ezequiel, recuerde, no soy rabino. No. Gracias. Gracias, Ezequiel. Gracias a todos ustedes, gracias, y que Hashem me los bendiga siempre, donde quiera que estén, con bendiciones buenas y dulces. Shalom. 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 Que descansen. Shalom. Chao. Chao.